Perfecto, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. El tema que nos toca hoy y mañana es el módulo 3, que es protocolos y modelos de red. Sí, vamos a revisar qué objetivos vamos a cubrir en este tema. Sí, el primer objetivo es un objetivo que tal vez salte una parte. Dice, describe los tipos de reglas que son necesarios para comunicarse con éxito. Ese es el primer objetivo. El segundo es explicar la importancia de los protocolos en el proceso de comunicación en red. El tercer objetivo va a ser revisar el propósito de los protocolos que se usan para comunicación en red. Luego vamos a revisar, a saber explicar el papel que juegan las organizaciones de estándares, que son las organizaciones que generan los protocolos, los estándares para comunicación en red a través de diferentes tipos de protocolos a diferente nivel. Lo vamos a revisar en este tema. Luego, otro objetivo que vamos a cubrir es explicar cómo los dos modelos que vamos a revisar, el modelo OSI y TCP/IP, cómo es que se relacionan para facilitar la estandarización en el proceso de comunicación. Sí, uno de estos modelos, el modelo OSI, es un modelo de referencia, así se le llama, vamos a ver por qué. Y TCP/IP es un modelo que está implementado, es decir, el que podemos ver de alguna manera en nuestros equipos. Y los últimos objetivos que vamos a cubrir también es explicar en qué consiste y cómo se lleva a cabo el proceso de encapsulación para mover la información entre dos equipos que se están comunicando. Y finalmente revisamos cómo se acceden a los recursos en una red local. ¿Sí? Entonces, yo espero que hoy cubramos cuando menos los tres objetivos, los primeros tres objetivos, tal vez el cuarto también, y mañana cerraríamos, que nos toca más tiempo, con los otros dos objetivos que son un poquito más extensos y el último. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir de todas maneras retomando solamente los elementos más importantes que nos ayuden a ir familiarizándonos con los términos y si en el momento que sea necesario, yo creo que mañana vamos a ver una práctica demostrativa que tiene que ver con este tema. Ok, entonces vamos a ver de las reglas de comunicación, pues de alguna forma, lo primero es tener en cuenta que en una comunicación siempre tiene que haber al menos dos elementos como participantes de la comunicación. Es quién necesita comunicar algo y quién necesita ser el receptor de esa información. Y el tercer elemento, pues, es el medio que se usa, ¿no? Entonces, en la vida real, si hablamos de las personas, y el medio, pues, podría ser una forma escrita, la forma hablada, la forma de señas, etcétera. Ese sería el medio. En redes, pues, generalmente el emisor o el origen pues es una computadora, el destino debe ser una computadora o más de una computadora o un equipo final. Ya sabemos de alguna forma que es un equipo final y esos son los elementos que intervienen. El medio es el canal es más o menos lo que ya conocimos como los medios de comunicación, independientemente del tipo. Entonces, no me voy a detener más, aquí nos explican un poquito de detalle el proceso en la vida real y cómo esto también ocurre en una comunicación en red. Me voy a, todo esto que nos explican aquí, pues está basado en reglas. En la vida real tal vez no nos damos cuenta de las reglas, pero existen. Ahí están las reglas presentes. Si queremos identificarlas, pues empecemos a revisar qué reglas aplican.
Entonces, de la misma manera como sucede en la vida real, en comunicación en red, pues se establecen reglas. Esas reglas son los protocolos, ¿sí? Un protocolo es un conjunto de reglas aplicables, ¿sí? Reglas y procedimientos. Hay distintos tipos de protocolos. ¿Por qué? Porque en comunicación en red vamos a encontrar distintas, lo que se conocen como capas o niveles de comunicación. Entonces hay una interacción entre capas. Eh, aquí nos detallan para qué nos pueden servir las reglas. Ya hablamos de los elementos extremos, digamos, que intervienen en una comunicación, pues se apoyan en un lenguaje común, obviamente, digamos, si yo hablo español, necesito que la otra persona hable español para que me entienda, para que sea una comunicación directa, se utiliza una gramática, entonces lo mismo sucede en una comunicación en red. Para la entrega de la información, pues se maneja la velocidad, se maneja una temporización, hay tiempos y hay velocidades. Y eso va a depender del medio que se esté usando, de la forma de comunicación que se esté llevando, que se esté utilizando. Y puede haber también esto último que nos señalan aquí, puede haber lo que se conocen como acuses de recibo, el cerciorarse de que la información se recibió bien, ¿sí? Entonces, esto mismo que sucede en una comunicación verbal o entre personas, digamos, independientemente de la forma, pues también se va a dar de manera similar en un proceso de comunicación en red, entre equipos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí nos desglosan lo que puede estar asociado con protocolos, un protocolo de, por ejemplo, vamos a tener les decía, distintos protocolos de codificación, protocolos de formato, protocolos que manejan el tamaño de los mensajes, la temporización o que le dan importancia a la temporización, protocolos que establecen las maneras en cómo se va a entregar la información, ¿sí? Y ciertos requisitos que van ligados a cada uno de esos protocolos. Entonces voy a continuar. Aquí nos ponen un ejemplo análogo de lo que puede suceder, lo que se maneja en la vida real y lo que puede estar sucediendo también en un proceso de comunicación en red. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de redes, pues, dependiendo del protocolo que se esté usando, va a traer un conjunto de información que se conoce como control. Esto que vemos aquí tiene que ver con esa información de control que puede estar asociada a un protocolo. Y poco a poco vamos a ir desglosando alguna información, no todo, sino lo más elemental que necesitemos para propósitos del curso. Pues aquí solamente nos lo ejemplifican para que tengamos una primera idea de cómo sucede la comunicación. Sí, la parte de tiempos, temporización de los mensajes que se están tratando de mover en la red, formas de entrega. Aquí me detengo un poquito, no es, esto que vemos aquí no es nuevo, es algo que hacemos y lo único que tenemos que revisar es tratar de identificar. Si, por ejemplo, si yo estuviera platicando ahorita con una persona, pues esa comunicación es una comunicación únicas, ¿sí? Si yo estuviera comunicándome con todo un conjunto de personas en una red o en una sala, vamos a hablarlo así, en una sala, entonces es una comunicación de uno a todos, ¿sí? Si consideramos ahorita nuestra clase, podríamos considerarla como uno a todos porque son los objetos de interés, ¿sí? Mientras que la comunicación multicast es una comunicación con una parte de ese grupo total, ¿sí?
Entonces, si checan, la comunicación únicas es una comunicación en donde intervienen solamente dos elementos. Desde el punto de vista de redes, entonces es una máquina origen y una máquina destino. Eso es una comunicación únicas. Si hablamos de una red determinada, hablemos de una red local, como en este ejemplo, de hecho me voy a apoyar en este ejemplo. ¿Sí? Si tenemos una red local, esta es nuestra red local, pero no quiero comunicarme con un solo, la comunicación no se quiere dar con un solo equipo, sino con varios equipos que tienen alguna característica, pero no todos los equipos de la misma red. Entonces, solamente un grupo, entonces a esa comunicación se le conoce como multicast. ¿Sí? La parte importante, si revisan aquí, es que el origen siempre va a ser un elemento. Y el destino puede ser un elemento, en ese caso sería unicast. Pueden ser varios elementos, pero no todos. En ese caso la comunicación es multicast. Y pueden ser todos, es decir, los destinatarios pueden ser todos los equipos de la red local en la, que se, en la que se genera el mensaje. Y entonces la comunicación es broadcast. ¿Sí? En español, pues es únicas, bueno, unidifusión. Yo generalmente uso los términos en inglés, pero es unidifusión, multidifusión y difusión. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a quedar ahorita con esos términos en inglés, unicast, multicast y broadcast, y se refiere a este proceso, a esta forma de comunicación. Sí, ¿qué nos ponen acá también? Ya nos introducen cierta información que tiene que ver ya con algunos protocolos que vamos a revisar. En particular, nosotros vamos a estar trabajando con redes que trabajan con este protocolo, IP en su versión 4. Pero también vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con el otro protocolo que está surgiendo, que ya está trabajando en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Pero que para nosotros todavía no, o para muchos lugares, digamos, todavía no se está usando de manera regular. Pero es importante que ya vayamos tomándolo en cuenta. Entonces, si checan aquí también nos hacen esa mención, que si estuviéramos trabajando con IPv6, una forma de entrega se conoce como EMICAS. Luego vamos a platicar, o si viene información aquí en el material, pues se aborda en qué consiste la comunicación únicas. Recuerden que si tienen preguntas, adelante. Ok, bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente subtema, que es protocolos. Vamos a empezar a ver los protocolos con los que vamos a trabajar. Les digo, poco a poco vamos a ir detallando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en redes? Que los protocolos con los que vamos a trabajar, algunos están relacionados exclusivamente con software. Sí, por eso es que aquí nos hacen esta clasificación. Dice, los protocolos se basan en conjunto de reglas que pueden ser aplicadas solamente en software. Habrá otros protocolos que trabajan solamente mediante hardware, ¿sí? O están orientados a hardware exclusivamente. Y vamos a ver también otros protocolos, luego vamos a identificar que trabajan con ambos o necesitan cierta información basada en software y otra información basada en hardware, ¿sí? ¿Qué es la otra parte importante? Entonces, primer punto, protocolos basados en software o en hardware o en ambos. ¿Qué otra cosa necesitamos saber ahorita? Que cada protocolo que veamos va a tener una función determinada en el proceso de comunicación, ¿sí? Va a seguir un formato, los mensajes, o va a especificar formatos de mensaje, y obviamente va a establecer una serie de reglas
relacionadas con ese protocolo, ¿sí? Aquí nos muestran algunos ejemplos de manera general, o sea, qué tipos de protocolos podemos encontrar en la red. Pues aquí nos dice, bueno, podríamos encontrar, de hecho, pues existen, no vamos a tocar todos, de hecho, en nuestro caso nos vamos a quedar prácticamente con esta parte, con las comunicaciones en red. Sí, es donde un poquito más vamos a profundizar. Ajá. Dice, ¿para qué sirven los protocolos que tienen que ver con comunicaciones de redes? Pues son los que nos van a ayudar a que tenemos que hablar de dos o más dispositivos se puedan comunicar a través de la red. ¿De acuerdo? No vamos a revisar o no vamos a ver un protocolo que sirva para comunicar una máquina consigo mismo. No tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a involucrar dos o más dispositivos en la comunicación. ¿Sí? ¿Qué otros protocolos nos dicen que existen? Protocolos orientados a la seguridad de redes. Su propósito es ¿para qué sirven? Para asegurar la información, ¿no? Y nos señalan algunos aspectos esenciales de seguridad. Nosotros no vamos a tocarlos, solamente no vamos a identificar, salvo uno que vamos a ver al final. Tal vez mencionemos por ahí algunos protocolos de seguridad, pero no vamos a profundizar. Otros tipos de protocolo que tampoco vamos a ahondar en ellos, solamente algún elemento necesario, son los protocolos que se encargan de mover. La parte importante que tal vez necesitemos saber ahorita es que hay protocolos que tienen como función el poder mover la información entre redes, es decir, ese proceso de que cierta información se mueva desde una máquina que está aquí en Chilpancingo y pueda llegar a otra máquina que esté en Rusia o en Japón. Entonces, ¿quién hace posible eso? Los protocolos de enrutamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque su función es seleccionar la mejor ruta para llegar a un destino. ¿Al destino de quién? De la información que se está generando, ¿sí? Otro tipo de protocolos de descubrimiento de servicios. También vamos a hablar, pero muy poquito, acerca de esos uno o dos protocolos de servicios. Sí, dice, son usados para la detección automática de dispositivos o de servicios. Entonces vamos a distinguir en su momento esos protocolos. Entonces, básicamente digamos que el enfoque principal va a estar acá y un poquito de descubrimiento de servicios, muy poquito. ¿Ok? Bueno, si seguimos, vamos detallando un poco. Dice, funciones de los protocolos. ¿Qué dice? Los dispositivos usan protocolos comúnmente acordados para comunicarse. Y esos protocolos pueden tener una o más funciones esenciales, obviamente asociadas con el protocolo determinado. Y aquí nos detallen un poquito, sin mencionar específicamente de qué protocolos se tratan. Algunos protocolos, se referiría a que algunos protocolos tienen que ver con direccionamiento. Esa sería una función, ¿sí? Para aquellos protocolos que tienen que ver con direccionamiento, su función es la función que llevan a cabo es poder identificar quién envía y quién recibe, ¿no? El emisor y el receptor. Habrá protocolos que van a proporcionar confiabilidad, ¿sí? Si es necesaria la confiabilidad, pues ese protocolo que exista va a garantizar la entrega de la información, se va a preocupar porque llegue a su destino, digamos, esa sería una función de un protocolo. Otra función que puede llevar a cabo algún protocolo es controlar el flujo. Controlar el flujo significa que pueda decidir o determinar cuánta información mover a través de un cable, ¿no?
Eso es lo que dice acá, se asegura que la información fluya a una tasa eficiente, dice que puede que no provoque pérdida de datos, eso es control de flujo. La función de secuenciación pues sirve para identificar cada segmento de información que se envía. Esta parte también es importante. Entonces, básicamente lo que vemos aquí son funciones y para qué sirven esas funciones. No nos dice en especial todavía de qué protocolo se trata, sino básicamente funciones que puede haber y que llevan a cabo ciertos protocolos. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar aquí en la red? Ya vimos funciones, tipos de protocolos. También vamos a encontrar que en el proceso de comunicación es necesario que haya una interacción entre protocolos que trabajan a distinto nivel. Aquí nos ponen un ejemplo de cómo funcionan los protocolos. ¿Sí? Y esto que ven, cada color que ven ustedes aquí significa una capa de comunicación. La vamos a interpretar como de la capa superior hasta la capa inferior. Esta sería la capa inferior. ¿Sí? Y la información que si se envía, si sale de un equipo, ¿sí? Si sale de un equipo, digamos, si este equipo genera una información que va destinada a este servidor, entonces la información que se genera aquí, ¿sí? ¿Se genera a qué nivel? Pues a un nivel superior. ¿Por qué a un nivel superior? Porque generalmente esa información, en la mayoría de los casos, se genera gracias a la intervención de un usuario, ¿sí? Puede ser que en algunos casos no, pero de todas maneras se va a seguir este proceso de comunicación de un nivel superior, en el nivel superior viene representado por una aplicación que estemos usando, un programa, ¿sí? Y aquí lo que vemos es cómo se interactúan los protocolos que se encargan de interpretar esa información que generó el programa para que pueda ser movida a través de la red. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay una interacción entre protocolos. Aquí tenemos protocolos de distinto nivel. Ya nos ponen aquí algunos nombres. ¿Sí? Y aquí nos explican para qué nos sirve, ¿no? Para qué nos sirve cada protocolo. No voy a profundizar ahorita aquí, más adelantito profundizo, pero lo que quiero que entiendan ahorita es que estos protocolos interactúan, es decir, intercambian información. Si el proceso de comunicación va hacia el cable, digamos, para que se pueda mover esta información, tiene que llegar desde el programa, pasar por una serie de protocolos que trabajan con software y luego llegar a un protocolo que trabaja con software y hardware y finalmente a un protocolo que solamente sabe de hardware y luego se tira al medio. ¿Sí? Pero para que ese proceso o esa información se mueva entre protocolos, pues se tienen que intercambiar información de control entre ellos para que puedan saber qué hacer con la información que se quiere mover. Y aquí nos explican la función que lleva a cabo cada uno de los protocolos que intervienen en el proceso o que pueden intervenir en el proceso. Si algunos son, digamos, siempre se van a usar, otros va a depender de la información que queramos mover. En particular, los protocolos que trabajan en la capa de aplicación pueden estar cambiando, ¿sí? Igual, el siguiente nivel, digamos, aquí nos ponen este ejemplo, pero puede ser, dependiendo del tipo de aplicación que se esté usando aquí, es posible que acá se use otro protocolo. Entonces, generalmente estos son los que, el primero, el más cercano al usuario, va a ser un protocolo que va a estar cambiando dependiendo del tipo de información que se quiera comunicar. Este otro pues va a cambiar dependiendo del tipo de aplicación que se use acá. Y el que no va a tener prácticamente cambio en términos de, como lo vemos aquí, va a ser el protocolo de IP que tiene que ver con el direccionamiento que usa cada dispositivo que interviene en la comunicación, ¿sí? A través de este protocolo. Este otro protocolo que vemos aquí, o en esta capa, sí puede haber distintos protocolos. De hecho, pueden estar cambiando dependiendo de cómo se vaya moviendo la información en la red.
¿De acuerdo? Aquí este protocolo que nos está mostrando es un protocolo que trabaja en la red local, ¿sí? En una red local generalmente vamos a ver Ethernet como un protocolo. Y ya en otro contexto puede haber otro protocolo funcionando en ese nivel, es decir, en esa capa. ¿Ok? Bueno, entonces cerramos este subtema. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Si checamos hasta acá, siguen siendo conceptos que nos van detallando un poquito acerca de las funciones de los protocolos y cómo, en qué nivel trabajan. Por ejemplo, aquí ya nos están diciendo en qué nivel trabaja un protocolo determinado, ¿sí? Poniéndolo como ejemplo. Y enseguida vamos a revisar los suites de protocolos, es decir, con los conjuntos de protocolos que existen con los que vamos a trabajar. Voy a saltarme esta partecita. Bueno, de aquí tal vez retomo esta parte. Los protocolos con los que trabajemos lo vamos a poder ubicar o clasificar en dos tipos de capas superiores y capas inferiores. ¿Sí? Las capas superiores las vamos a entender como aquellas capas que están más cercanas al usuario y las capas inferiores las vamos a entender como aquellas que están más cercanas al medio. ¿Sí? Así de sencillo. Y enseguida vamos a tratar de identificar los protocolos, ¿no? ¿Perdón? Bueno, aquí nos explican qué tipos de protocolos existían y cuáles son los que se mantienen. ¿Sí? Entonces, los que tenemos hasta la parte de abajo son protocolos que o ya no existen o son de poco uso. ¿Sí? El protocolo que vemos hasta arriba es el protocolo que está implementado. Entonces, cualquier comunicación en la red usa TCP/IP. ¿Sí? Usa TCP/IP. Siempre que hablemos de que queremos comunicarnos con cualquier máquina de la cual no sabemos exactamente qué tipo de máquina es, qué marca, qué sistema operativo usa, lo que sí debemos estar seguros es que usa TCP/IP como el protocolo de comunicación o como el conjunto de protocolos de comunicación, porque TCP/IP no es un protocolo, es un conjunto. Por eso viene aquí, dice Suite, Internet Protocol Suite. Entonces, es una serie de protocolos que trabajan de manera conjunta para que pueda comunicarse la información a través de la red. ¿Sí? Y nos señalan aquí, de hecho, ya desde ahorita, aunque lo vamos a ver más adelante, qué organización es la responsable de haber creado este protocolo. ¿Se checan? ¿Quién generó esta suite de protocolos? La IETF, que significa Fuerza de Trabajo o Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet. Eso es lo que significa IETF. OSI también es un conjunto de protocolos, o más que conjunto de protocolos, OSI es un modelo. Sí, es un modelo de red. Es un modelo de red que igual se originó con un conjunto de protocolos asociados, pero no se implementó, ¿sí? Sino que es una suite, es un modelo que sirve como referencia. Más adelante vamos a revisar por qué se le llama de referencia, ¿de acuerdo? Y aquí nos muestran las capas en las que estaríamos encontrando protocolos relacionados con la suite o el modelo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de TCP/IP, que nos ponen algunos ejemplos de protocolos y aquí nos dice según la capa, ¿no? En la capa de aplicación hay estos protocolos, en la capa de transporte estos, en la capa de internet estos, en la capa de acceso a la red estos, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a los siguientes modelos también nos desglosan aquí una serie de protocolos.
¿Qué es lo importante destacar de aquí? Lo que debemos aprendernos de entrada son las capas del modelo TCP/IP. Entonces, desde aquí ya podemos ir checando que TCP se basa en estas capas. Son 4 capas, ¿sí? De TCP/IP. Y vamos a encontrar, aquí está, esta parte está mal, aquí no es ISO, aquí es OSI. Aquí es OSI. OSI también tiene un conjunto de protocolos, pero esta parte no vamos a verlo más después de esta diapositiva, porque OSI, como tal les decía, es un modelo de referencia que lo vamos a más bien estar relacionando con las capas de TCP/IP, bueno, con sus capas. Aquí no se ven las capas de OSI, pero más adelante, más enseguida vamos a revisarlas. Y vamos a ir ubicando a los protocolos conforme a las capas de TCP/IP y cómo se relacionan con las capas del modelo OSI. Acuérdense, aquí no es ISO, aquí, no es OSI. No es ISO, es OSI. ¿A qué se refiere a esto? ISO es la organización, de hecho. Aquí está. Si checan, dice OSI fue desarrollado por la Organización de Estándares Internacionales y con el apoyo de la Unión de Telecomunicaciones Internacional. ¿De acuerdo? Entonces, ya les decía, lo importante aquí es irnos con OSI y con TCP/IP. ¿De acuerdo? También nos ponen un ejemplo. No me voy a detener aquí. Vamos a ir un poquito más adelante. Y aquí sí, aquí ya me detengo un poco porque ya empezamos a revisar un poquito con más detalle, en especial, aquí nos voy a trabajar así como viene acá, en especial con TCP/IP. Acuérdense que TCP es una suite o un modelo que incluye un conjunto de protocolos, y esos protocolos son todos estos, bueno, algunos los protocolos más básicos o más conocidos son los que nos ponen aquí, ¿sí? Pero ya estamos viéndolo desde el punto de vista de dónde operan las capas que ven ustedes aquí. Es el desglose de capas de TCP/IP, ¿sí? Acuérdense que les decía que los modelos trabajan a nivel de capas. Entonces, cada modelo trae un conjunto de capas. TCP se compone de 4 capas. Estas son aplicación, transporte, internet y red. Y acuérdense, las leemos o las interpretamos de la parte superior hasta la parte inferior. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos empezar a asimilar de acuerdo a lo que acabamos de ver también? Que desde la capa de internet hacia arriba, eh, cualquier protocolo que trabaja desde la capa de internet hasta la capa de aplicación, trabajan solamente en base a software. Es decir, no saben, no se dan cuenta, no les interesa, no es necesario que sepan sobre qué hardware están corriendo esos protocolos, ¿sí? No se ocupan del hardware, solamente se basan en software para llevar a cabo su función. Mientras que en la capa de acceso a la red, ahí vamos a encontrar, aquí todavía no vemos el desglose. Bueno, si lo veo desde el punto de vista así de estos protocolos que vemos aquí en especial, son protocolos que trabajan con hardware y con software, ¿sí? Con hardware y con software. Mientras que hay otros protocolos que no los están mostrando aquí, que solamente trabajan con hardware. ¿De acuerdo? Entonces, chequen que ya estos protocolos que veamos aquí, de alguna forma tenemos que irlos aprendiendo. Hasta ahorita solamente saber a qué se refiere, ¿no?
por ejemplo. Y dice, en la capa de aplicación, ¿qué protocolos tenemos? DNS. DNS es un protocolo que se refiere a, o que sirve para interpretar, ¿no? Nombres de equipos, ¿sí? Entonces, como protocolo se llama sistema de nombres de dominios, y su función es esa, traducir nombres de equipos a direcciones IP, ¿sí? Luego tenemos otros protocolos que también trabajan en la capa de aplicación, DHCP en su versión 4, DHCP en su versión 6 y Slack. ¿Cuál es su función principal? Su función es que sirven para configurar equipos, ¿sí? ¿Equipos qué? Equipos finales, generalmente, ¿sí? Vamos a ver más, y tal vez profundicemos un poquito más adelantito, tal vez, pero no vamos a aterrizar en configurar DHCP desde un punto de vista más detallado, digamos, ¿de acuerdo? ¿Qué otros protocolos tenemos acá también que necesitamos saber ya? Bueno, los protocolos que se utilizan para mover nuestro correo. Sí, aquí me dice email. Entonces, ¿qué protocolos saben hablar de correo electrónico? Así sería lo que podríamos asociar. ¿Qué protocolos saben hablar de correo electrónico? El principal protocolo es SMTP. Este es el responsable de que nuestros correos que generamos se muevan entre distintos correos, digamos, es decir, entre distintos servidores de correo. Esa es la función de SMTP. POP3 e IMAP son otros protocolos que sirven para leer el correo del servidor que maneja nuestro correo y nuestra máquina. Son protocolos que ya no se usan mucho, pero es importante saber qué función llevan a cabo. Tenemos otros protocolos de ejemplo que sirven para transferir información basada en archivos. Si yo quiero mover un archivo entre dos dispositivos, entonces tal vez el protocolo más ideal o más efectivo sería hablar de FTP o de SFTP. Y dependiendo del tipo de información que se mueva, pudiera ser que nos convenga moverlo a través de este protocolo, que es TFTP. Entonces, ¿cuál es su función? Transferir archivos. ¿Sí? Si me preguntan, ¿qué protocolos sirven para transferir archivos? La respuesta correcta es FTP, SFTP o TFTP. Si adelante nos detallan un poco más, podríamos profundizar en el concepto. ¿Qué otros protocolos nos mencionan aquí? Los protocolos que tienen que ver con web, ¿sí? Cuando hablamos de web, ¿de qué hablamos? Pues de páginas web, típicamente, ¿no? Entonces, hay dos protocolos que comúnmente son los más usados, HTTP y HTTPS. Pero hoy también ya se empieza a usar, empieza a ser poco a poco común, aunque no lo veamos directamente, pero este protocolo está teniendo mucho desarrollo, ¿de acuerdo? Trabaja conjuntamente con HTTP, pero este es como el más particular para algunas aplicaciones, sobre todo móviles, ¿de acuerdo? Entonces, son ejemplos de protocolos comunes, acuérdense, no quiere decir que son los únicos, hay muchísimos protocolos. Y aquí solamente vamos a ver los que nos indique el material. Lo que encontramos aquí en el material es lo que necesitamos saber de qué se trata. ¿Sí? Es decir, tener una idea aproximada, una idea básica de su función. No necesitamos mucho, una idea básica. Y estos, entonces, vamos a encontrarlos en la capa de aplicación. Les voy a hacer una pregunta y yo digo que alguien me va a tener la respuesta. Cuando somos curiosos, y la pregunta no va a ser complicada, lo que estamos viendo aquí son protocolos, ¿de acuerdo?
Y cuando navegamos, generalmente usamos aplicaciones. Pues las aplicaciones usan los protocolos. Primera pregunta que yo les haría, y a quien quiera contestarla, pues abre su micrófono o levanta la mano. Es ¿qué aplicaciones usan ustedes para navegar? Vamos a llamarle así, ¿no? Para navegar. ¿Alguien tiene la respuesta? Más de uno pueden tener una respuesta distinta, pero correcta. Chrome, ¿no? Ángel, adelante. A ver, otra vez, déjame checar acá. El Chrome. El Chrome, exactamente, perfecto. Esa es una respuesta correcta. ¿Sale? El Chrome. A ver, otra respuesta. Una respuesta más. Opera, profe. Opera, perfecto. Otra más. Firefox. Firefox, perfecto. Bueno, nos quedamos con esas tres. Hay muchas más, ¿va? Ahora vamos a asociar con el protocolo. ¿Hay alguien de ustedes al usar Opera, al usar Firefox, al usar Chrome, se ha dado cuenta de alguno de estos protocolos que acabamos de ver? Sí, profe, el HTTP siempre está al inicio de la página o del URL. Exacto, el HTTP, ¿verdad? Entonces, este es como sería el más común. ¿Hay otro? El ¿Alguien FTP, más? profe, también yo lo ocupo para hacer transferencia. Hay un programa que se llama así FTP para hacer transferencia inalámbrica de algún dispositivo que esté conectado a la misma red. Ok, no necesariamente tiene que ser, está muy bien tu respuesta, pero no necesitamos que esté necesariamente dentro de la misma red. Puede ser, el alcance puede ser muy grande. Sí, lo importante es saber que nos sirve para mover archivos, ¿no? O carpetas, no sé para qué lo hayas usado. ¿Sí? Entonces ya empezamos a revisar bueno, ¿qué revisamos? El programa, en este caso, en el caso del ejemplo anterior que les puse fue Firefox, Opera o Chrome, y el protocolo es el que se va a encargar, digamos, estamos a este nivel ahorita en la capa de aplicación, entonces hablamos de las aplicaciones y qué protocolo usa la aplicación. Por ejemplo, Firefox o Chrome o Opera pueden haber usado HTTP o HTTPS. ¿Alguien sabe la diferencia entre HTTP y HTTPS? Creo que es una más segura, ¿no, profe?